Buenos días, estudiantes de grado octavo. Espero que la gracia de Dios los guíe y los acompañe por siempre. Hoy estaremos abordando dos movimientos que representaron la narrativa del siglo XX. Estos son el realismo y las vanguardias. Pero antes, vamos a analizar el contexto histórico que marcaba esta época. Tenemos entonces a la Primera Guerra Mundial, que dio origen a un nuevo pensamiento económico y político, el cual fue el comunismo. También encontramos a la Segunda Guerra Mundial, que produjo los peores crímenes de guerra, dejando una vasta desigualdad. Y como último tenemos al Bogotazo, que se dio aquí en nuestro país, cuando asesina al entonces candidato presidencial Gaitán, y esto ocasionó una serie de disturbios que desató una revuelta violenta y que dejó cientos de cuerpos acribillados en las calles de Bogotá y de nuestro país. Cuando hablamos de realismo, hacemos referencia a un movimiento estético que intentó describir de la manera más objetiva posible el comportamiento humano y su entorno. Esta corriente literaria tuvo su origen y auge en Europa a mediados del siglo XIX y surgió como una reacción al sentimentalismo e idealismo del romanticismo. Este movimiento enfatizó muchísimo en el sufrimiento de la clase trabajadora, la cual se reflejó en las obras literarias de los novelistas. Vemos algunas características del realismo. Tenemos entonces que, primero, denunció las injusticias sociales, específicamente aquellas que vivían los más pobres. Segundo, es una crítica a la realidad nacional, donde los gobernantes abusaban de su poder. Tercera, la literatura es el reflejo exacto y objetivo de la realidad y las clases sociales. Cuarto, propone la creación de personajes del común para darle verosimilitud al relato, es decir, para que sean aún más reales. Quinto, evidencia histórica de los conflictos e injusticias económicas y sociales. Sexta, descripción muy detallada tanto de los personajes como de los entornos, para crear cierto impacto en los lectores. Y por último tenemos el lenguaje coloquial, que no es más que un lenguaje que es cotidiano, sin palabras rebuscadas. Pero ahora vamos a analizar qué temas inspiraron a los escritores realistas. Ya sabemos que esta es una literatura de denuncia social, por lo que los temas se basaron básicamente en conflictos sociales, en problemas de la tierra y en la naturaleza. Entonces, de acuerdo con los intereses de los novelistas, 5 tipos de realismo. Aquí se los presento en este esquema. Vamos con el primero, que es el realismo costumbrista, donde se saltaba la vegetación y se retomaban los dichos populares, o sea, es decir, las costumbres de los pueblos. Encontramos de segundo el realismo telúrico o de la tierra, que reflejaba la vulnerabilidad de los indígenas y denunciaba falsas visiones de progreso. Encontramos en el tercer lugar al realismo social, que denunciaba la desigualdad social y la pobreza. Como cuarto tenemos el realismo crítico, donde las escenas las protagonizaba la clase más baja, y estos representaban la violencia urbana y la desigualdad, al igual que la desesperanza. Y por último tenemos el realismo mágico, donde se da una mezcla de realidad y fantasía. En este realismo tenemos al máximo exponente, que es nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, con su obra 100 años de soledad. Las vanguardias son un conjunto de movimientos y tendencias artísticas de carácter renovador que surgieron a principios del siglo XX. Estos movimientos proponían hacer una poesía sencilla y clara que rompiera con el tradicionalismo de la poesía anterior a la guerra. Es importante aquí tener claro que las vanguardias, su fuerte fue la poesía.
Ahora les presento al grupo de vanguardias que se dieron en Colombia, que son un grupo de 5. Iniciamos con los primeros, los nuevos, quienes en sus poemas se inclinaron más por la ironía y la crítica. Además, encontramos presencia del sentimiento de duda. En el segundo grupo encontramos a Piedra y Cielo, quienes prestaron mayor atención a las sensaciones y a la perfección del estilo. Tercer grupo, Grupo Mito, quienes presentaron un lenguaje novedoso y mucho inconformismo y rechazo. En esta vanguardia se refleja mucho el sentimiento de asombro y lucharon muchísimo por la libertad de expresión. En el cuarto grupo, como lo vemos, está el grupo Nadaísmo o Nadaístas. Estos se identificaron por tener una perspectiva negativa, desinteresada, crítica frente a la sociedad de consumo. Entre sus características se encuentran sentimientos de inconformidad y una crítica muy fuerte al lenguaje. Y en el último grupo encontramos a Golpe de Dados, quienes se interesaron más por la cotidianidad y contextos urbanos y por el uso de un lenguaje bastante coloquial. Ahora los invito a revisar algunas obras propias del realismo y las vanguardias que se encuentran en las páginas 98 a las 105 del libro de contenido. Y posterior a ello, los invito a desarrollar los ejercicios propuestos en el taller. Muchísimas gracias y recuerden, viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.